¿verdad? Entonces, hermanos, ese jurado, la persecución y posiblemente hasta el juez dijeron que es una expresión ¿cómo les dijera? De qué está haciendo este hombre, ¿verdad? Ahora una pregunta. ¿Cómo reaccionó el mismo Mr. Ridgway? Todos en aquella sala fueron sorprendidos por este gesto de bondad. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? ¿Verdad? ¿Cómo hubiera reaccionado yo? No sabemos. Muy bien, en esta hora el tema es el perdón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Amén. Como el perdonar, hermano, es crucial. Todos aquí en esta iglesia alguna vez hemos tenido que pedir perdón, ¿cierto o no? Amén. O hemos perdonado a alguien también, ¿verdad? Amén. Pero lo hemos hecho humanamente como cristianos, porque todos nosotros hemos sido perdonados por Dios. Amén. Y por esa razón nosotros debemos de perdonar, de extender el perdón a aquel que lo necesita, a nuestros ofensores, a aquel que nos odia, que habla mal de nosotros, que nos dice tantas cosas feas de nosotros. Pero Jesús, hermanos, recordemos la oración de Jesús, en la oración modelo. ¿Qué nos dice el Señor? Perdonar a los que a los que nos ofenden. Amén. Perdona a los que nos ofenden, dice la oración, ¿verdad? Entonces, pero hermanos, nosotros hacemos lo contrario, decimos solo Cristo fue capaz de perdonar perfectamente. Él lo pudo hacer porque Él es el Hijo de Dios. Mucha gente piensa así. Cuando tú y yo, hermano, hemos pecado teológicamente, ahí está el perdón. Cuando acudimos a Él y cuando tenemos el perdón de parte de Jesús. Debemos de mantenernos firmes, amén. No para estar pecando todos los días contra Dios o todo el tiempo. Recordemos, hermanos, que solo perdonan los que han sido perdonados. Solo perdonan aquellos que han conocido el valor del perdón. Todo pecado es malo. Hay muchas clases de pecados. Pero como hijos de Dios sabemos que hay pecados mucho más grandes. Amén, graves delante de Dios, que la Biblia lo condena más severo que otros pecados. Y como cristianos sabemos que Dios lo aborrece toda clase de pecado. Yo les he dicho a nuestra congregación que hasta las mentiritas que le llamamos blancas, pero ¿qué dice la Biblia acerca de los mentirosos? Que no heredarán, ¿qué? El reino de Dios. Entonces, ¿verdad que no hay mentiritas blancas? Por más que la quieran poner blanquitas o transparentes, son mentiras delante de Dios. Amén. Entonces Dios aborrece todo pecado. Y el pecado nos separa completamente de Dios. Amén. Pero si vienes a Él, hermano, y le confiesas todo tu pecado y te aparta de Él, Dios te perdona. Amén. Entonces, les voy a hablar acerca de Filemón. Filemón es un libro pequeñito, solamente tiene un capítulo y 25 versículos. El apóstol Pablo lo escribió cuando estaba preso en Roma en el año 55 después de Cristo. Y este libro, hermanos, habla acerca del perdón. No sé si usted lo ha leído, pero habla acerca del perdón. Entonces, número 1, dice, la falta de perdón te ata a las personas que te lastimaron y te encadena a ellos. ¿Lo creen? Sí, porque nomás ve uno a la persona y se vuelve las tripas, decimos nosotros. Uy, viene esta, me voy por otro lado. ¿Sí o no? Entonces, hermano, número 2. La falta de perdón es un veneno destructivo para el espíritu que neutraliza tus recursos emocionales, ata tu alma y ata tu espíritu. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Y no te deja comunicarte directamente con Dios. Hasta de la ofrenda habla, ¿no? Si tú traes tu ofrenda y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano,
y pide perdón primero y después trae tu ofrenda. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, la falta de perdón no te deja comunicarte con Dios, ni te deja ser feliz. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 11, nos dice que Satanás quiere ganar ventaja en nosotros al no dejarnos perdonar. Por eso Pablo, hermano, dedicó un libro entero al perdón. Como hijos de Dios debemos de aprender a perdonar y no guardar rencor, porque si guardamos rencor, hermanos, es porque no hay perdón legítimo. Muchas personas se han agarrado de eso. Yo te perdono, pero no olvido. Posiblemente hasta alguno de nosotros lo haya dicho. Oh, sí, lo perdono, pero es que ya no me vuelvo a juntar con este. Pero tenemos razón a veces porque perdemos la confianza de las personas. Sí, así es. ¿Verdad? Pero hermanos, debemos de verdad perdonar y olvidar. Eso es lo bueno. Muy bien, entonces tenemos la lectura en el libro de Filemón, capítulo, ya les dije que nomás tiene un capítulo, vamos a leer del 1 voy a ir salteando, pero vamos a empezar con el 1 y el 2. Busquen la carta de Filemón. Filemón, capítulo 1. El verso 1 nos dice así, si lo tienen, nos podemos poner de pie, por favor, para reverencia a la palabra de Dios. Filemón, capítulo 1 y 2. Vamos a ir leyendo alternativamente, pero vamos a empezar con estos dos. ¿Lo tienen? Amén. Está después de Tito, Timoteo, Tito, Filemón. Díganle un amén cuando lo tengan. Es un libro poco predicado, por eso a veces no sabemos si está en la Biblia o no, ¿verdad? Entonces, dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermano Eddie, ¿me ayudas a leerlo? O el hermano Francisco, ¿quién lee mejor de los dos? El hermano Pastor, dale tú, hermano. El 1, el verso 1. Amén. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y al equipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Amén. Pueden sentarse. Gracias. Muy bien. Filemón, hermano, y Apia eran esposos. Apia era una mujer piadosa. Tenían un hijo llamado Arquipo. Era hijo de ambos. Este joven era un joven como de 30 años que ayudaba a sus padres en el ministerio y también ayudaba a la obra del apóstol Pablo. Tenían ellos un sirviente o un criado llamado Onésimo. Onésimo era el esclavo de ellos, de Filemón, que Filemón pues tenía dinero y podía comprar un esclavo. En esta lectura, hermano, aunque la situación era caótica, Pablo se decía ser esclavo de Jesucristo. En el verso más adelantito lo vamos a estar mirando. Entonces, el verso 3 y 5 nos dice así el verso 3. Gracias a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El verso 4, ¿quién me lo pudiera leer? Verso 4. Doy gracias a mi Dios haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Y el 5. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermano, el punto 2 tengo, Filemón fue un joven salvo en el ministerio del apóstol Pablo. Cuando estuvo en Colosa, ¿se acuerdan de Colosa? Amén. Y era un hombre rico, hermano. Él prestaba su casa para hacer servicio y para el ministerio de Pablo, y lo hacía con mucho amor. Onésimo era criado de Filemón y su nombre quiere decir Osquerésimo, que traducido es útil. Onésimo robó plata, oro
y dinero a su amo Filemón. Y huyó, hermano, se fue a esconder a Roma. Y era perseguido porque había cometido fraude contra su amo. Hermanos, cuando un criado se levantaba, o un esclavo más bien, se levantaba en contra de su amo, estaba en serios problemas. Entonces, hermano, él hizo una acción contraria a la verdad y a la rectitud. Perjudicó a la persona a quien le debía lealtad y respeto, ¿verdad? Entonces, cometió violencia al robarle a su amo. Era un prófugo de la ley, porque él era esclavo y los esclavos no tenían derecho a fugarse. Era posible que hasta los mataran cuando hacían eso. Entonces, hermano, y también tenía derecho el amo. No sé si ustedes conocen un hierro que tiene una letra en la punta para herrar a los caballos. ¿Cuántos conocen? Ok, los ponen en el fuego, ¿verdad? Sí. Y cuando ya está bien caliente, se lo ponen al ganado para marcar los que son propiedad de la persona, ¿verdad? Fíjense que ese era el hermano Timoteo, tenía el derecho de herrar la frente de ese hombre, Onésimo, con el hecho, con una F llamada, que dijera fugitivo. Qué tremendo, ¿verdad? Así como herran a los caballos, qué dolor. Imagínense, en la frente le cocinan los censos. Por eso, hermano, él se fue a esconder a Roma, porque él decía, si mi jefe, mi patrón me halla, me va a poner el fierro caliente. Porque era una ciudad muy grande, en Roma se fue a esconder allá y dice, aquí no me van a encontrar tan fácilmente. Onésimo encontró, ahí buscando trabajo, encontró trabajo en una prisión en Roma. Y ni se imaginan a quién se fue a encontrar allí. Al apóstol Pablo. Se lo encontró. Y al apóstol Pablo, como es como usted y como yo, que no podemos dejar a una persona sin hablarle de Cristo. Amén. Empezó a evangelizar a aquel hombre. Y lo evangelizó a tal grado que se entregó a Cristo, ese ladrón sin vergüenza. Fíjense, hermanos, nosotros venimos también del pecado, ¿verdad? Amén. Tal vez no éramos ladrones ni sinvergüenzas, pero teníamos otras cosas. Así es. Quizá peores, un poquito mejores, pero de todas maneras estábamos en pecado. Amén. Y Dios tuvo misericordia y nos alcanzó de donde estábamos cada uno de nosotros. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, hermano, según a Cristo, según esta persona, perdón, según los romanos, Pablo había roto la ley porque le predicaba a Cristo. Ese era el gran pecado de Pablo, pero lo metieron preso por predicar el evangelio. Y estuvimos ahí en la cárcel de Roma, ¿cómo se llama? De Filipos, sí. Y eso era romper la ley romana, hermano. El apóstol solo le decía la verdad a la gente. No es cierto que cuando usted le habla la verdad a la gente se le enoja. Así es. Sí, antier estaba hablando yo fui a comprar pan a una panadería y yo no puedo dejar a nadie se me escape sin hablarle de Cristo. Y ahí el panadero, y fíjense con lo que salió, había un cuadro, y le dije, había un hombre bien raro que jamás en mi vida lo había mirado, era un santo, un ídolo, y le digo yo, ese santo, qué milagro hace, le dije, porque yo nunca lo había oído, porque a veces pues hay muchos nombres, y ya me lo leyó él, y dije, nunca lo había escuchado, ¿verdad? Y entonces ahí empezó la conversación del evangelio. Dios siempre abre una puerta, ¿verdad? Amén. Y nomás le dije porque él me dijo que él intercedía en el cielo por él. Le dije, discúlpeme, le dije, pero no es así. El que intercede por nosotros es solo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tiene la autoridad de hacerlo. Y ya se me puso un poquito acelerado. Y dije, bueno,
no vine a pelear, no vine a discutir, mejor lo dejo aquí tranquilito. Porque ¿para qué ponernos a pelear con la gente? Poco a poco, con amor, hay que enseñarles, ¿verdad? Que están un poquito mal, que tienen que cambiar su manera de vivir. Entonces, hermano, el apóstol Pablo lo único que quería es decirles la verdad. Y si por eso se enojaba, por la verdad murió Cristo, ¿verdad? Él les decía la verdad a la iglesia inmoral que estaba en Colosa. Y en 1 Corintios capítulo 5 verso 2 nos dice: y vosotros estáis envenecidos en el pecado. El problema es que cuando una iglesia se deja envanecer por el pecado, hermano, está en peligro, ¿verdad? Filemón, el verso 6 nos dice ahora: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. El apóstol Pablo estaba convencido que su hijo Filemón practicaba la fe y que le gustaba hacer el bien a los demás. Fíjense. Y ahí empezó la cosa. Él conocía a Filemón. Imagínense que Filemón fue instruido por él. Por esa confianza que había en ellos, él hizo una carta y se la mandó. El verso 7, si alguien lo tiene, si me lo puede leer. Mire lo que le dice el apóstol. A ver. Sí, hermano. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Ahí empezó el apóstol Pablo. Gracias, hermanito. Ahorita me lee el 8 también. El apóstol Pablo, sabiendo que quién era Salomón, Filemón, perdón. Sabiendo quién era Filemón, empezó a decirle: pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Fíjense. Entonces, oh hermano, le dice, han sido confortados los corazones de los santos. En otras palabras, tú eres un buen pastor, un buen ministro, pero ahí venía la pedrada, como decimos nosotros. Sigan el verso 8, hermanitas, si me hace el favor, o alguien más, el que lo tenga. Por lo cual, aún tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. ¿Y el 9? Más bien te ruego, por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. En esto empezó, hermano, la intercesión de Pablo para unirlo nuevamente al esclavo y al que lo había comprado. Fíjense, a Filemón y a Onésimo. Entonces, hermano, Pablo aquí expresa su libertad en Dios primeramente para exigirle a Filemón que reciba a Onésimo como apóstol de Jesucristo, y él como su alumno, voy a decir, ¿verdad? Él tenía todo, Pablo tenía el derecho o el deber de no solamente de exigirle ni de pedirle favor, sino que de ordenarle, decirle: ¿sabes qué, hermano? Tú tienes que hacerlo. Pero no usó esa libertad él para obligar a Filemón a perdonar a Onésimo. Vamos a seguir leyendo para que usted vea cómo le trató él. Entonces, le pide de favor, fíjate, a Filemón para su criado Onésimo, con mucho respeto, fíjese. Él apela a aquel hijo espiritual que él había formado. Filemón había aprendido de Pablo mucho, y yo creo que el apóstol Pablo sabía perdonar también, y se lo enseñó a todos los que estuvieron recibiendo la doctrina de él. Aleluya. ¿Qué dice el verso 10? Amén. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien ayudé en mis prisiones. Gracias, hermano. Ahí viene la súplica. Te ruego por mi hijo Onésimo, que engendré aquí en la prisión.
Oiga, el apóstol Pablo, según sabemos nosotros, no se había casado, pero tenía hijos por donde quiera. Pero hijos espirituales, ¿verdad? Eso es lo hermoso. Aleluya. Engendró la prisión a aquel que le llamamos sinvergüenza hace un ratito, ¿verdad? El verso 11 dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, fíjense, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Se acuerdan que le dije que onésimo quería decir adquerésimo y luego que el querésimo quería decir útil? Aquí ya no era aquel criado inútil, ahora era un hombre libre y era útil. Gloria al Señor. Ya no era esclavo más. Miren cómo llama el apóstol Pablo a aquel ladrón, prófugo de la justicia, violador de la ley. Ahora le llama hijo, porque realmente vio el cambio en él. Vio que la verdad había venido a ser libre por Jesucristo. Miró un cambio en aquel hombre. Puede ver, mi hermano y hermana, tu pastor o el que te rodea, que eres una nueva persona, una nueva criatura. ¿O no? Bueno, usted se contesta solo. A mí no me diga nada. Nomás le digo, ¿puede ver tu pastor que quién eres tú? Puede ver un cambio que ha surgido en tu interior. Entonces, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos, hubiera sido nuestra reacción cuando miró este hombre entrar, pararse en la puerta? Aquel hombre que había huido de su casa robando oro, plata y muchas cosas más. Yo creo que el mismo hermano Filemón lo hubiera querido agarrar del cuello, o del pescuezo, o del tragadero, como le quiera decir usted, ¿verdad? Lo hubiera querido ahorcar, y ¡ay, ahí viene este sinvergüenza!, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo hubiera querido, este me robó, ¿verdad? Ahorita me desquito. Si no lo mando a la cárcel, por lo menos le rompo la boca. Porque esa es nuestra condición de humanos. Amén. Entonces, pero hermanos, aquí, ¿cuál sería esa reacción de Filemón? Como les dije, al ver a ese hombre parado en la puerta. Pero ¿saben por qué no lo ahorcó? ¿Saben por qué no le reventó la boca? Primeramente porque era un siervo de Dios, ¿verdad? Y segundo, qué feo se hubiera visto un pastor agarrando del cuello al otro, ¿verdad? Y hermanos, pero lo que más le sorprendió a Filemón fue de que en la mano de Onésimo iba una carta. Yo creo que la había hecho así, porque digo, me pega, diría, ¿verdad? Y le dio la carta y él, toma, aquí te manda. ¿Quién? Ahí decía Pablo. Oh, es una carta del siervo de Dios, de este apóstol, en las manos de este sinvergüenza. Posiblemente dijo así, ¿verdad? Entonces, hermanos, dice el verso 12, el cual vuelvo a enviarte, dice, tú pues recíbele como a mí mismo. Imagínense qué problemón. Recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en mi lugar, en el lugar tuyo, me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Óigame, si el apóstol Pablo hubiera estado en libertad, él dice, yo lo pudiera, si no tiene que irse contigo, yo lo pudiera tener conmigo, porque de verdad, ¿saben por qué habló así el apóstol? Porque el apóstol ya había mirado que Jesucristo había cambiado aquel corazón. El apóstol no le obliga a Filemón, a pesar que él le había dado doctrina, no le obligó, fíjense, y tenía derecho como apóstol de hacerlo, pero no le obligó. ¿Verdad que Cristo no nos obliga a nosotros a servirle? No. Todo es voluntario. Amén. Si usted quiere venir a limpiar el templo porque está agradecido, porque está contento, nomás dice, pastor, ábrame la iglesia, o debe la llave y ahí viene contento a limpiar.
¿verdad? Ahí viene contento con una ollita de frijolitos. Hermano, les traje frijolitos para que todos comamos taquitos de frijol a la salida. Y cosas así. Entonces, hermano, pero a él lo hace lo más, la gratitud que tenemos en nuestros corazones. Aleluya. Y le dice todavía en el verso 14, pero nada quise hacer sin tu consentimiento. Fíjense, todavía pidiendo permiso al apóstol, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aleluya. En otras palabras, para no obligarte a hacer lo que no quieres hacer. Como les decía, Dios no nos obliga a hacer nada. Él todavía viene, la Biblia dice que ¿qué hace Jesús? El San Juan 10, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, entraré con él, cenaré con él y él conmigo. ¿Sí o no? Entonces, hermanos, yo creo que aunque Filemón quizás hubiera querido ahorcarlo a Onésimo, al ver que Pablo apela a su corazón transformado por Jesús, le recomienda y habla bien de él, hermano, y no lo pone en un lugar que le pertenecía, sino que en lugar de esclavo. El apóstol Pablo no lo miró como esclavo, lo vio como una persona que no era comprada, era una persona libre, en otras palabras. Y por eso se lo encargó. Le dice, te encargo a mi hermano Onésimo. Y entre el verso 17 y 18 vemos como Pablo le dice, si me tienes cariño o un poco de estima, fíjense, te lo recomiendo. Y si algo te debe, yo te lo pagaré. Aleluya. Qué tremendo perdón, hermanos. ¿Se dan cuenta? Qué llamado a la conciencia, ¿verdad? Y con qué sabiduría el apóstol le pide a su hijo, a su hijo Filemón, que perdone a Onésimo. Y no creen que Pablo decía te lo pagaré porque tenía dinero. Imagínense, Pablo, pobrecito, andaba huyendo todo el tiempo, no podía ni vender sus carpas porque no lo dejaban, no tenía dinero, era una persona que yo creo que dice que vivía de las caridades de Lidia y de otras personas que amaban al Señor. Sin embargo, hermanos, él todavía le dice, yo te lo pago, no te preocupes. En otras palabras, no te enraíces en lo material, porque lo material va a perecer, ¿sí o no? Pero muchos cristianos no vienen al culto porque tienen que ir a vender a su alma. Y no los culpo porque, pues, esa es su manera de vivir. Pero hermanos, o a veces no vienen nomás porque en la mañana le dicen, ya no voy, ya me enfermé. Y nomás tal vez fue un estornudo porque pasó un airecito por ahí y le trajo un polvito a la nariz y ya se sintió enfermo. Ya tengo hasta calentura, pastor. Y a veces ni llaman al pastor. El pastor tiene que averiguar qué pasó más tarde, ¿verdad? Entonces, hermano, Pablo era pobre, sin embargo, él sabía que Onésimo era un hombre nuevo, porque había visto el gran cambio en él. Nosotros los pastores, hermanos, nos duelen las almas que se van de la iglesia, porque uno les toma cariño, ¿verdad, hermano? Es que los ve uno como de su propia sangre. Mire que le habla una pastora que tiene 47 años ministrando en una iglesia. Yo sé lo que es sufrir en el ministerio, lo que es gozar en el ministerio, lo que es llorar por las almas, lo que es te metan una puñalada trasera, hermanos, que te den un abrazo tan rico, que tú dices, ay, qué lindo, cómo me aman. Sabemos de todos los pastores porque estamos viviendo ahí la vida de las personas. Uno se mete en el corazón de la gente, o más bien ellos se le meten a uno en el corazón, porque el verdadero pastor ama las almas. Miren lo que hizo Pablo aquí, apenas conoció a Onésimo, ya estaba intercediendo por él, porque eso es lo que nos hace unirnos, amén. Entonces nosotros los pastores le decía que sufrimos, lloramos, pero también tenemos mucha gozo, muchas victorias. Entonces
¿Pueden ver los demás que te rodean, mi amado hermano, el cambio en tu vida? Como la que vio Pablo en Onésimo. ¿Eres tú de los que se han arrepentido? ¿Eres tú de los que perdonan o no? Se los dejo de tarea. Aleluya. Entonces, hermano, Pablo iba a inspeccionar a Filemón seguido para ver cómo estaba trabajando en la obra de Dios. Nosotros como hijos de Dios necesitamos rendir cuentas a otros para que no nos acostumbremos a hacer lo que querramos. Amén. Yo creo que los hermanos aquí que ministran en el templo tienen un concilio que los respalda y ellos tienen que dar cuenta a ellos, ¿verdad? Entonces, no queremos, ahí, hermanos, nadie le podía decir nada al apóstol Pablo porque él era el jefe, como que dice. ¿Te enojas, hermano, cuando tu pastor te llama a cuentas? ¿Te enojas cuando tu pastor te dice, sabes qué, hermanito, te voy a dar disciplina? ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que debes de hacer. Entonces, ¿has aprendido a perdonar de verdad? ¿Has aprendido, hermanos, a perdonar al que te ofendió, al que habló mal de ti? ¿Has perdonado de corazón a tu ofensor o no? Guardar rencor solamente te llevará a la amargura. ¿Dicen amén o no? Amén. Conocemos muchas personas, hermanos, que por no perdonar se han puesto tan mal de una manera tremenda que ya no pueden ni orar. Jesús también habló del perdón en Mateo 18, 23 al 35. Solamente a grandes rasgos les voy a decir. Aquí tenemos el caso de dos deudores. El uno debía 10,000 talentos. Era una cantidad, hermanos, de 3.6 millones de dólares. Esos eran los gastos de toda la ciudad, de carreteras y pagar soldados y todos los gastos y utilidades de un año. Fíjese. Y ese gasto era solamente de 3 millones, o el hombre debía más que eso. Sin embargo, hermanos, él le dice llorando al rey, por favor, ten piedad de mí, no puedo pagarte esa cantidad. Ayúdame, por favor, yo soy pobre. Jamás en su vida hubiera podido pagar 3 millones de dólares. Una persona pobre, ¿verdad? Que no, si apenas está uno agarrando la comida y para pagar los biles, máximo el que está tan caro, todo, ¿verdad? Entonces el rey, al oír la súplica de aquel hombre que le lloraba, por favor, señor rey, perdóneme la deuda, le dice el rey, bueno, fue movido a misericordia, dice la Biblia, y le perdonó la deuda. Y cuando iba saliendo contento, ya que había sido perdonado, bien contento, iba para afuera y de repente se encuentra a un hombre que le debía 100 denarios. Lo agarra y le dice, sinvergüenza, me tienes que pagar porque siempre te me andas escondiendo y yo quiero mi dinero ahora. ¿Sabes cuánto era el valor de 100 denarios? $10. ¿Cuánto le habían perdonado a él? 3 millones .6 de dólares. Y 10 dolaritos, hermano, se los quería sacar a golpes al pobre señor. ¿Verdad que es una injusticia? ¡Qué barbaridad! Entonces, lo trató mal, con violencia, y lo metió a la cárcel. Pero lo ve el centurión y corre a decirle al rey y le dice, señor rey, ¿te acuerdas de ese hombre que le acaba de perdonar a esa deuda tan grande? Y le dice, sí, pues ahí está ahorcando a alguien en la salida que le debía $10 o 100 denarios. No me digan. Sí, tráiganmelo para acá. Y ya ustedes saben lo que pasó. Lo agarró y dice, enciérreme a este sinvergüenza. Hermanos, es tremendo, ¿no? Y así somos los humanos a veces. Queremos que la gente nos perdone, pero nosotros no queremos perdonar. Entonces dice,
¿qué has hecho, Señor? Yo te perdoné la deuda grande y tú has sido incapaz de perdonar una deuda tan pequeñita. Por haber hecho eso, lo entregó a los verdugos. ¿Cómo le diría al pobrecito, verdad? Imagínense aquellos verdugos, hombres grandotes, fornidos. Se le cayeron encima, olvídense, lo dejaron madurito, ¿verdad? Tanto golpe. Entonces, y en el verso 35, estoy en el Lucas, dice, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos? Entonces, hermanos, ¿has podido perdonar las ofensas de otros, de tus deudores, de tus ofensores? ¿Recuerda aquel hombre de nuestra historia, Mr. Ridgway? ¿Cuántas mujeres mató? ¿Cuántas? ¿Se acuerdan? 46 mujeres. Y todos lo injuriaban en la sala de la corte. Pero se levanta un hombre lavado con la sangre de Cristo, un hombre que había sido perdonado por Dios, un hombre que reconocía el valor del perdón y le dice a Mr. Ridgway, aquí todos te acusan, pero yo te perdono por haber matado a mi hija. Pero no porque soy bueno, sino porque Cristo me ha perdonado. Aleluya. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso perdón. Aleluya. Así también, si tú no perdonas, hermanos, dice Dios que Él no te va a perdonar tampoco. Estamos claros que nosotros mismos no podemos cambiar solos. Amén. Solamente necesitamos la ayuda del Señor. Filipenses 1:6 dice, estamos convencidos de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, fíjense, hasta el día de Jesucristo. Y el verso 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el verdadero amor entrañable de Jesús. Entonces, hermano, el apóstol Pablo sí había aprendido a amar y a perdonar, y enseñó a Filemón a perdonar, y enseñó a quién más. ¿Cómo se llamaba el criado? Onésimo. Le dijo, ¿sabes qué, mijito? Tú ya lo debes andar robando. Le robaste a tu amo, pero ya no lo puedes hacer porque ahora él ya está creyendo en ti nuevamente. Pero si tú le vuelves a hacer otra, quién sabe, te la perdone otra vez. Pero hermano, 70 veces 7, ¿no? Así que estaba en un problema el hermano. Tenía que perdonar, ¿verdad? Pero no creo que haya seguido robando ese hombre. Porque de verdad cuando Cristo hace un milagro en tu vida de esa categoría, no tan fácil volvemos a caer. Amén. Entonces, número 1, Pablo le tenía aprecio a Filemón, ¿cierto o no? Sí. No, ahí. Amén. Pablo hizo una apelación a favor de quién? De Onésimo. Ay, mira, ahí están los hermanos y se han aprendido. Y la número 3, hizo una súplica en lugar de ordenar. Te suplico encarecidamente. Aleluya. Que lo perdones. Y si algo te debe, ¿qué le dijo? Yo te lo pago. Yo te lo pagaré. Qué lindo, bendito Dios. Entonces, ¿cuánto no le debemos a Jesús nosotros? Él ya pagó todo por nosotros, a pesar que somos malos y toda la cosa. Él ya hizo todo por nosotros, está consumado. Amén. Entonces, hermano, aunque Filemón tenía suficientes motivos para mandar de regreso a Onésimo, Pablo esperaba que Filemón le diera una respuesta positiva. Amén. Y en el verso 22, estamos ya en Filemón, Pablo se despide amorosamente y le dice, prepárame a mí también donde quedarme, porque pronto voy a estar con ustedes. Aleluya, qué hermoso. Qué hermoso es obedecer a nuestros pastores, ¿verdad?
Filemón obedeció a su pastor, aquel gran hombre que solamente le había dado un buen ejemplo. ¿Cómo no obedecer? Hermano, si tú eres un buen pastor, un buen líder, la gente que está aquí contigo te va a ayudar a crecer espiritualmente. Ayúdenlo, hermano, está joven y él necesita mucha ayuda de ustedes. Apóyenlo. A quien se le cae una mano, ustedes levántensela. Anímenlo, no lo desanimen, porque él, hermano, necesita mucha ayuda. Tú necesitas dejarte guiar de Dios también, hermano. Bendito el nombre de Jesús. Qué hermoso es cuando el pastor ayuda a la congregación, pero más hermoso es cuando la congregación ayuda al pastor, porque no lo deja él solo. Entonces, hermano, para terminar quiero contarles un testimonio. Lo que Dios hace, hermano, cuando uno perdona. Aleluya. Yo he tenido que perdonar muchas cosas. Yo creo que usted también. Y cuando uno perdona, Dios lo ayuda, Dios lo bendice, Dios lo usa. Tenía yo una venta de yarda y de repente miro para cruzar la calle y veo a una hermanita que había visitado una vez la iglesia. Ella me conoció y me dice: Malu, ¿cómo estás? Porque era una puertorriqueña. Me habló: Malu, ¿cómo estás? Me dice así, ¿no? Y le digo: oye, hermana Jenny, Dios la bendiga, ¿cómo está? Y corrí yo, me crucé la calle. Yo estaba todavía muchachona y ella ya estaba como estoy yo ahorita. Y corrí yo con mis manos hacia abrazarla. Y entonces yo con la cara mirando para la calle, ella mirando para, como quien dice, para el patio de su casa. Y cuando la abrazo, yo contenta, platicando con ella, así abrazada con ella, de repente me dice ella así: corre que te come el perro. Me dijo así. Hermano, venía un pitbull. Así, mire, que se le, hasta se le hacía el pelo así, mire, venía corriendo como donde está el hermanito, ahí atrás. Venía corriendo así. Y cuando yo me volteo, veo aquel animal que viene, pero cuando yo me volteé, ya venía como donde estaba el hermano Eric. Ya no podía salir corriendo. Y yo, ¿qué hago? Me va a matar porque venía con una furia, hermano, de un demonio. Yo no hallaba qué hacer. Pero eso fue en segundos. Cuando el perro se me avienta a la cara, un pitbull, ¿verdad? Que hemos sabido que son malos. Cuando se me avienta, yo lo único que pude hacer es: pongo un cerco con la sangre de Cristo. Y el animal, mire, ¡pum!, cayó ahí. Y la hermana Jenny mira y dice, tocando, dice: ¿y en qué topó? En el cerco, le dije. En el cerco con la sangre de Cristo. Y el animal ahí tirado, noqueado, hasta que me fui. Aleluya. Ese es el Cristo que yo predico. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, hace milagros. Amén. Otra ocasión, una señora que me ofendió lo peor que usted puede imaginarse. Cuando uno viene a este país, se le acaba la visa o el permiso, ya queda uno ilegal, ¿sí o no? Y esta señora me dijo que me iba a ayudar, ¿verdad? Bueno, pues, pero me hizo la vida de cuadritos, como se dice. Todo lo malo lo hacía yo. Todo lo que se perdía me lo robaba yo. Ya usted sabe la historia, ¿verdad? Pero, hermanos, yo le oraba a Dios y le dije al Señor: sácame de esta casa, llévame para mi tierra, yo me quiero ir para Guatemala. Yo no quiero estar aquí ya, porque estoy sufriendo mucho. Pues era una señorita y yo no quería tirarme a la calle, ¿verdad? Y le dije: ayúdame, Señor, sácame de aquí muerta, o con un trabajo, o a mi tierra, ¿verdad? Bueno, hermano, de repente pues apareció mi galán ahí, era mi esposo. Y bueno, nos conocimos y todos nos casamos.
Oh, pero para ellos le dije yo, Señor, voy a ayunar hasta que me respondas. Aleluya. Empecé mi ayuno. Cuando llevaba 2 semanas de ayuno, entra la ayudante del pastor. Yo no le decía mi problema a nadie, no tenía a nadie. Tenía un hermano aquí, pero a mi hermano casi nunca lo miraba. Bueno, no se lo voy a hacer larga. Entonces la hermana me dice, hija, tengo un mensaje de Dios para usted. Y le dije, sí, hermanita. Me metió a la oficina del pastor y me dice, anoche soñé que había usted venía caminando en un llano, me dice. No sé si sabe lo que es llano, zacate o como le llaman. Usted traía su Biblia así, me dice, caminando en el llano, y de repente sale un toro bravo cuernudo y la quería cuernear a usted. Pero cuando usted puso la Biblia enfrente, el animal que venía furioso sobre usted se fue. Y le dije, oh, sí. Oh, le dije, oh, gloria al Señor. Y me dice, ¿sabe qué, hermano? Lo curioso es que tenía la cara de fulana de tal. Me dijo el nombre, no lo voy a decir. Pero cuando me dijo eso, yo me puse a llorar. Porque era la persona que me hacía la vida de cuadritos. Y entonces dije yo, bueno, ayúdeme a orar, hermana Laurita, le dije yo. Y si lloran, me dijo, yo voy a orar. Pero me dijo, ¿sabe qué? No se preocupe, que el martes usted va a tener la respuesta. Y dije, está bien. Era creo que un viernes, algo así. Y pasó el día martes, teníamos culto de oración, estábamos orando. Cuando llega mi esposo y se para en la puerta, yo no lo conocía, llegó ahí con el pelo hasta acá, con una camisa de mezclilla que decía Suzuki, Kawasaki y todos los nombres de las motos, de los carros, de Marlboro y todo. Y se para aquel muchachón allá. Y nosotros estábamos en la iglesia, hermano, y no nos permitía el pastor ni respirar, voy a decir, para que no faltara por el respeto en la casa de Dios. Sembrábamos la cabeza en la banca y nadie levantaba la cara hasta que decía amén después de 3 horas de orar, arrodillados, sí, de verdad. Y estábamos ahí orando y orando y orando, y sí se sentía bonita la presencia de Dios, pero yo sentí como que alguien hizo así, no puedo tronar, ¿verdad? Y con la misma yo abro mis ojos así y lo veo a él parado en la puerta. Y yo, créanme que no me andaba riendo con cualquiera. Pero le eché una sonrisa. Y cuando le eché la sonrisita me hace el... ¡Wow! Dije, miren lo que atrevido. Y como uno de pentecostal es así un poco. Todo le quiere echar la culpa al diablo. ¿Sí o no? Dije, ay, diablo, ya me estás distrayendo, ya me estás quitando la hora de oración. Hermano, discúlpame, ¿a qué hora termina? Le sigo. Está emocionante, ¿verdad? Y entonces me dije yo, bueno, perdóname, Señor, y me agaché otra vez a quererme comunicar con Dios, pero ya no hubo conexión. Y dije yo, ¿qué era eso? Ay, Señor, perdóname, mira el diablo, te reprendo en el nombre de Cristo, ¿verdad? Y ahí me estuve agachada, y cuando miro otra vez ya no estaba. Y dije, oh, tal vez se metió a orar, y como que no quiere la cosa, me puse a mirar ahí a todos los demás. No estaba. ¿Será que nomás tiene una visión o qué? Y decía yo así. Pero así nos conocimos. Pero hermanos, y le doy gloria a Dios porque bueno, después esta persona donde yo vivía, cuando supo que me iba a casar con él, después de 3 meses, hermano, nos duramos de novios, 3 meses nada más. Y cuando nos casamos me echó una maldición. Yo no entendía por qué ella me odiaba tanto, pero después lo entendí, porque ella había servido a Satanás. Ella era una bruja antes, según había sido cambiada por el Señor. Bueno, no digo que no, Dios tiene poder para hacerlo, pero chocábamos, el espíritu chocaba, el mío chocaba con el de ella.
Y yo la trataba bien y trataba de ganármela, pero no había poder humano que yo pudiera hacer para cambiar para que me mirara con otros ojos. Bueno, me maldijo cuando me iba a casar con mi esposa, me echó una maldición y escupió en la tierra y hizo así, mira, te maldigo. Y yo le dije, muchas gracias, hermanita. La Biblia me dice a mí que con mis ojos miraré la recompensa de los impíos, le dije yo. Primera vez en mi vida que le hablé mal. Bueno, no mal, le hablé con las escrituras, ¿verdad? Bueno, hermano, para no cansarlos, nos casamos tal vez como a los 4 o 5 días de habernos casado, llega la hija y llorando, tocando la puerta, dice, ay, quiero pedirles un favor. Mi mamá le dio un embolio y se le vino la boca hasta aquí, hasta la oreja. Me dijo así, y quiero que vayan a orar por ella. Y mi esposo me dijo, no vayas a ir. Porque él sabía todo lo que me habían hecho, yo ya le había contado. Y le dije yo, ay, le dije que ahorita no podemos, yo también excusándome. Y me dice, por favor, si quieren me arrodillo delante de ustedes. No, le dije, no te arrodilles. Y ya Dios tocó mi corazón, que me acordé de todo lo que Él me ha perdonado a mí. Y le dije a mi esposo, vamos. Y me dijo, si quieres anda tú. No, le dije que el ministerio es de los dos. Y él estaba recién salvo, hermano. ¿Y cómo iba a tener esa fe que yo tenía él, verdad? Y le dije yo, vamos. Y ya no me dijo nada y me dijo, ok, pero yo no voy a entrar. Dios trabajando en el corazón de él, ¿verdad? Poco a poco. Fuimos, llegamos a la casa. Estaba la cama, de cuenta, como el tamaño de esa banca, así. Cuando yo la veo acostada en la cama, no les miento, hermano, pero la boca la tenía aquí donde está la oreja, aquí. Así. Y luego me dio una pena, un dolor en mi corazón que corrí, me tiré al piso y la abracé porque estaba muy bajita la cama. Y le dije, hermana, ¿qué le pasó? Bueno, ¿por qué me iba a contestar? Con la boca aquí no podía hablar. Y le dije, ahorita se cura, le dije yo. Y le digo, en el nombre de Jesús, le dije, regresa a tu lugar. Y cuando le hago así, la boca la tenía acá. Se vino con la mano mía la boca así. Y todos decían, ¡wow! Al mismo tiempo. Y dije yo, no, ni yo no me había dado cuenta. Miren lo que hace Dios cuando uno aprende a perdonar. Amén. Claro, era que yo no me paraba en mi casa ya nunca más en la vida. Sin embargo, yo aprendí a perdonar. Y el Señor obró. ¿Verdad? Como decía aquí el hermano, no porque soy bueno, ¿verdad? Sino que porque Cristo me ha perdonado a mí. Amén. Aleluya. Y por eso, hermanos, tengo muchísimos testimonios, pero ahí la voy a dejar porque si no me van a empezar a tirar tomates y naranjas. Dios es bueno, Dios ha sido bueno con nosotros todo este tiempo. Yo quisiera orar si usted tiene alguna petición, si usted está enfermo, quisiera orar por usted en esta tarde. Aleluya. Alabado sea el nombre. Voy a pedir a mi hermano, a mi esposo y al hermano Beto si me hicieran favor de ayudarme a orar por las personas que van a pasar. Aleluya. Nadie va a querer oración. Si usted está enfermo, hermano, a mí el Señor me sanó de cáncer, pero en otra ocasión se los cuento. El Señor ha sanado diabéticos en nuestra iglesia. El Señor ha sanado personas con ataques de epilepsia. El Señor ha sanado personas. Voy a orar por ustedes. ¿Tienen la sed? Aquí hay dos hermanitos que quieren orar. Corazón, gracias. Alabado sea el Señor. No me miren a mí, miren a Cristo. Yo no puedo hacer nada, pero Cristo es el que va a hacer el milagro en esta hora. Gloria a tu nombre, mi Dios. Aquí está.
Te adoramos, Señor, te bendecimos. Te damos, hágase un poquito aquí, en el nombre poderoso de